El día de hoy vamos a hablar sobre la fisiología sensorial. Y la fisiología sensorial va a estudiar la manera en la que el sistema nervioso detecta los estímulos procedentes del medio externo. Hemos visto previamente en sesiones de neuro cómo las neuronas son capaces de detectar estímulos, mandarlos al sistema nervioso central para que sean interpretados y después dar una respuesta. Pues la fisiología sensorial es justo la que va a estudiar estos estímulos tanto del medio externo como del medio interno, los va a transformar en señales eléctricas y va a estudiar cómo el sistema nervioso los interpreta en sensaciones. Gracias a todos estos sistemas sensoriales podemos percibir estímulos como la luz, los sonidos, los olores, los sabores, la temperatura, dolor, presión, movimiento, posición corporal, etcétera. Y también se pueden detectar cambios internos. Aunque no los detectamos de manera consciente, el sistema nervioso puede detectar cambios en la presión arterial, concentración de oxígeno, distensión de los órganos y diferentes cuestiones. Pero repito, esta parte no la hacemos de manera consciente. Y estos estímulos procedentes del medio externo o interno van a poder interpretarse mediante un inicio de un proceso sensorial, es decir, de manera inicial necesitan procesarse y entonces tenemos que aparece el estímulo, se detecta por un receptor sensorial, se transforma en una señal eléctrica, después se transmite al sistema nervioso central, se procesa e interpreta y se genera una percepción o una respuesta refleja, es decir, un reflejo. Por ejemplo, cuando te estás quemando y quitas la mano antes de ser consciente de que te estás quemando, pues eso es un reflejo. Y algo importante que tenemos que tener perfectamente claro es que aunque a veces de manera normal sensación y percepción suelen utilizarse como sinónimos, realmente son conceptos diferentes. La sensación va a corresponder a la detección consciente o inconsciente de un estímulo por el sistema nervioso, es decir, detectan las neuronas algo, se genera un potencial graduado o un potencial de acción y eso es detectado tanto de manera consciente o inconsciente, como les decía hace un momento, con los cambios en la presión arterial y simplemente es eso. Ya la percepción hace referencia a una interpretación consciente de la información sensorial. Ahí sí ya no solamente es el estímulo, es la atención de la persona, la memoria, sus experiencias previas, el contexto. Un ejemplo que en muchas ocasiones pongo durante mi clase es que tú puedes tener dos estímulos visuales. Esas son sensaciones. Te están estimulando de manera consciente, porque estás viéndolo tú de manera consciente, el estímulo visual. Pero un estímulo visual puede ser simplemente dos novios besándose en la calle y el otro estímulo puede ser tu novio o tu novia besándose con alguien más. Eso, aunque los dos son estímulos visuales que están siendo parte los dos como sensación, la percepción y la interpretación es completamente diferente por el contexto que está ocurriendo en este momento, ¿vale? Entonces la sensación simplemente es la detección, la percepción es la interpretación de ese estímulo que fue detectado. Y dentro de las diferentes modalidades sensoriales que podemos tener, vamos a tener principalmente la visión, la audición, el equilibrio, el olfato, el gusto, el tacto, la presión, vibración, temperatura, dolor, propiocepción y sensibilidad visceral. Y algo muy importante, cada receptor tiene ciertas características. Por ejemplo, tenemos fotorreceptores que pueden responder a la luz, mecanorreceptores que responden a fuerzas mecánicas, es decir, por ejemplo, la presión o deformación, quimiorreceptores que van a responder a cambios por sustancias químicas, termorreceptores que van a responder a la temperatura. Ese tipo de respuesta se conoce como el estímulo adecuado, es decir, la luz es el estímulo adecuado para el fotorreceptor, la presión es el estímulo adecuado para el mecanorreceptor, las sustancias químicas son el estímulo adecuado para los quimiorreceptores y así. Pero estos receptores pueden activarse por otros estímulos si son suficientemente intensos. Por ejemplo, si ustedes agarran su dedito y se empiezan a presionar por la parte del párpado, no directamente el ojo, porque les va a
a generar un reflejo y lo van a cerrar, sino por abajo en el párpado y empiezan a apretar su ojito desde abajo, notarán que van a empezar a percibir luces, aunque no es un estímulo luminoso, ustedes están apretando el ojo, pues eso es un estímulo suficientemente intenso para activar a este receptor sin que sea directamente el estímulo adecuado. O por ejemplo, si ustedes piensan en el chile, mediante una sustancia química llamada capsaicina, es capaz de activar un termorreceptor, el TRPV1, el cual nos permite detectar temperatura que ya nos está quemando. Pero si tú consumes ese chile, el chile trae la capsaicina, te estimula este receptor y por eso te hace pensar que te estás quemando. Eso también sería un estímulo suficientemente intenso para activar a un receptor que debería de activarse con temperatura. Y hay diferentes ejemplos de este tipo de cuestiones. Pero para que todos, ya sean termo, mecano, foto, cualquier tipo de receptor, pueda mandar su mensaje, pues necesitamos una serie de pasos. A eso se le conoce como transducción sensorial, el proceso mediante el cual el receptor convierte la energía del estímulo en una señal eléctrica. Vean, yo tengo un estímulo. Puede ser, como les decía, de luz, químico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a activar a un receptor. Este receptor genera un pequeño potencial. Es un estímulo local. En esa zona específica en donde se está sintiendo el estímulo, se van a modificar canales iónicos de la membrana del receptor. Esto va a generar un potencial, un cambio en el potencial eléctrico, pero como es muy chiquito de manera inicial, le llamamos potencial receptor. Si este estímulo es lo suficientemente grande, a veces también algunos, sobre todo cuando no está directamente en el receptor, se le conoce como potencial graduado. Es decir, que puede subir un poquito o disminuir un poquito el voltaje, pero no genera como tal un cambio tan importante como para mandar un potencial de acción. Pero si el estímulo en el potencial de receptor es suficientemente intenso, entonces ahí sí se genera un potencial de acción. Y el potencial de acción es capaz de mandar a distancias sumamente lejanas el estímulo. Específicamente, si estamos hablando de tu manita derecha y ahí se manda un estímulo hasta la médula espinal, tal vez para ustedes, como una persona completa, pues no se les haga una gran distancia a mi mano a mi médula espinal. Pero si piensan en las neuronas, que son células que ni siquiera podemos ver con los ojos, pues es una distancia increíblemente grande de lo que tienen que transmitir como señal. Eso entonces llega al sistema nervioso central, conformado, como ya sabemos, por la médula espinal y el encéfalo, y entonces ahí ya se recibe la información. Y se va a codificar dependiendo de 4 cuestiones diferentes. Vamos a tener las características de modalidad, localización, intensidad y duración. Por ejemplo, la modalidad va a depender del receptor activado y de la vía nerviosa por la que se está transmitiendo la información. Algunos incluso le llaman el estímulo o principio de la línea marcada, que nos dice que pues cada sensación va a transmitir un tipo específico de información hacia ciertas regiones determinadas. Es decir, la presión va por una vía a una región, el dolor va por otra vía, la temperatura va por otra vía. Eso es lo que intenta decirnos la modalidad. Después tenemos la localización. Esta va a depender de la ubicación del receptor estimulado, del tamaño de su campo receptivo, es decir, qué tanto puede detectar cerca de él un campo, digamos, de área donde puedes detectar ese estímulo, la densidad de receptores, es decir, cuántos receptores hay en esa zona. No es lo mismo que un solo receptor esté mandando la señal, a que en ese espacio específico se hayan activado 1000 receptores porque está súper lleno de receptores. Entonces, esa densidad de receptores también va a ser importante. La convergencia de las vías sensitivas, es decir, que los estímulos sensoriales a través de los nervios converjan, se unan, y obviamente el proceso que da la corteza cerebral. Todo eso me va a permitir la localización. Después tenemos la intensidad. Este va a ser principalmente por un aumento en la frecuencia de los potenciales de acción. Mientras más intenso es el estímulo,
más frecuencia de potenciales de acción se generan. Incluso se le llega a llamar el tren de potenciales de acción porque va uno tras otro, uno tras otro. También va a depender de la activación de un mayor número de receptores y del reclutamiento de fibras sensitivas adicionales, es decir, se agregan nervios para mandar el estímulo y decirle al sistema nervioso central, hey, esto es muy intenso, ¿vale? Y entonces por eso te lo estoy mandando por diferentes vías. Y la duración. La duración se va a relacionar con el tiempo durante el cual el receptor permanece activo. Por ejemplo, algunos responden rápidamente, pero dejan de mandar una señal, o algunos se la pasan responde y responde y responde y responde mientras el estímulo se mantenga, ¿vale? Síganme en mis otras redes sociales. Aquí les dejo mi página de internet por si quieren acceder a diferentes cursos. Y nos vemos en el siguiente video. Para mí sería muy importante que le pongan un me gusta, un comentario, porque eso me ayuda mucho en el algoritmo. Cuídense.